El próximo 26 de septiembre, pasado mañana, se conmemora el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos. Esta fecha es una invitación para que reflexionemos sobre la enorme importancia de donar vida en un país en el que hay 22,000 personas esperando órgano o tejido, pero solo se han llevado a cabo 576 donaciones multiorgánicas, lo que sin duda hace evidencia de la falta de cultura y de información en materia de donación de órganos. Y precisamente para conversar sobre la carencia de donantes y sobre el por qué, las estadísticas señalan que el 80% de los órganos trasplantados son de un donante vivo, mientras que el resto es de personas fallecidas. Nos acompaña esta noche la doctora Gabriela Montserrat Huitzil Juárez. Ella es responsable de la coordinación de órganos y tejidos con fines terapéuticos del Hospital de la Cruz Roja Mexicana, Ciudad de México. Doctora, bienvenida a Capital 21, un gusto recibirla. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias por invitarme, un gusto también para mí estar con ustedes y platicar de este tema tan importante y tan bonito para la sociedad. Sin duda alguna, doctora, bonito para la sociedad, pero también con sabores amargos, porque 22,000 personas, los 22,000 pacientes están esperando un trasplante y son muy pocos los que se llevan a cabo. ¿A qué se debe que esta cifra sea tan baja? Son varias circunstancias. La principal es que nos da miedo hablar de qué va a pasar después de que no estemos aquí. Es un poco de temor con la familia platicar qué van a hacer con nosotros cuando ya no estemos. Entonces, sí hay muchas negativas familiares, sin embargo también tenemos muchos padres como los papás de Sofi que aceptaron una donación multiorgánica. Es muy importante que no tenemos la información y segundo que tenemos algunos mitos que le hacen daño a la donación. Eso también nos ha afectado un poco, sin embargo gracias a invitaciones como la que ustedes nos hicieron podemos darle a entender a la gente, a nuestros mexicanos, de qué se trata el programa de donación de órganos, que es muy transparente y que el fin es salvar vidas. Entonces, sí nos enfrentamos mucho a eso, a las decisiones de las familias. Y que eso es lo más importante que tendría que concientizar la gente y las familias, por ejemplo, la nuestra o la tuya, Juan, que en algún momento pues decidamos convertirnos en donadores y hacerlo de forma voluntaria y no esperar a que haya una situación grave para que la familia pues entre en shock y en este pues contexto de decidir si quiero o no quiero, qué va a pasar, por qué, porque de pronto también la falta de información hacia las familias pues hace que no quieran, y existe la información, pero también están renuentes a recibirla. Sobre todo porque están en un momento muy difícil, entonces les acaban de notificar que por su familiar ya no se puede hacer nada porque tiene un diagnóstico, por ejemplo, de muerte cerebral, que son los donantes de órganos. Entonces para ellos es un momento de un shock intenso, tremendo, y solicitar la donación de órganos es una situación muy delicada para ellos. Tienen la información, sin embargo es en un momento muy álgido. Entonces en la coordinación nos encargamos de ir poco a poco explicándoles el diagnóstico de qué se trata y posteriormente decirles de qué se trata la donación para llegar a convencerlos de que donen. Sin embargo, como lo mencionas, es mucho más sencillo que una familia que ya lo platicó, que ya su familiar les dijo alguna vez en alguna comida, en alguna cena, yo quiero ser donante de órganos, que cuando nosotros como coordinadores nos acerquemos, ellos digan que sí. Es mucho más sencillo para ellos decir, mi familiar me lo dijo, yo voy a respetar su decisión, vamos a salvar vidas. Cuando nunca lo platicaron, entonces recurrimos al hecho de qué pensaría su familiar si todavía estuviera con nosotros, qué querría él. Y hemos tenido buena respuesta en el Hospital de Cruz Roja, tenemos buena respuesta a nivel nacional, sin embargo la lista de espera crece y crece y crece y crece. El día de ayer, justamente en la ceremonia, mencionábamos 22,682. Justo antes de llegar al programa ya éramos 22,696 personas, entonces 30 más, doctora. Y precisamente para transparentar este proceso que da vida, díganos, ¿cuáles son las implicaciones de una donación? Perfecto. Las implicaciones, primero, por ejemplo, para una donación multiorgánica tenemos que certificar algo que se llama muerte encefálica, que quiere decir que el cerebro dejó de recibir flujo cerebral. Entonces, el cerebro es nuestro piloto. Si no hay cerebro, los demás órganos van a empezar a fallar. Entonces, cuando nosotros tenemos este diagnóstico de muerte cerebral, podemos convertirnos en donadores multiorgánicos. Se hace legalmente por medio de estudios que nos diagnostican o nos certifican la actividad cerebral o el flujo cerebral. Por ejemplo, una angiotomografía, un electroencefalograma.
Un médico certificado como neurólogo, neurocirujano o médico de terapia intensiva firma un certificado de pérdida de la vida, se hacen todos los estudios posibles, se descarta cualquier riesgo sanitario y posteriormente se habla con la familia. Hasta que tengamos esta certificación, hablamos con la familia. Posteriormente se lleva a cabo la información a la guardia del Centro Nacional de Trasplantes, informándoles en vivo que estamos teniendo una donación, que las características de nuestros pacientes, y ellos nos apoyan para encontrar los receptores más compatibles a nivel nacional. ¿Cómo nos convertimos en donadores? Importantísimo, primero decírselo a la familia, súper importante, lo más importante, porque ellos van a firmar un consentimiento diciendo qué quieren donar y si quieren donar. Segundo, podemos llenar nuestra tarjeta de donador voluntario, que la encontramos en la página www.senatra.salud.gov.mx. Ahí podemos descargar nuestra credencial de donador voluntario e inscribirnos en el registro. Eso es lo más importante. Y sobre todo la familia, porque al final, en el momento en que ya no estemos nosotros, quien firmará el consentimiento son nuestros familiares. A pesar de que nosotros hayamos solicitado a priori el donar nuestros órganos, ¿se requiere la autorización de la familia? Sí, forzosamente se requiere y legalmente se requiere que el consentimiento sea firmado por un familiar directo y por 2 testigos. Entonces, hay que hablar con ellos. Lo más importante es hablar con la familia. Ahora, esta, pues, digamos, como ficha que ya nos acredita como donadores, sería importante que los ciudadanos la llevemos con nosotros en cualquier momento, porque, bueno, tocamos madera, que se presente una situación así, pero esto agilizaría mucho más el proceso para la donación. La tarjeta de donante es una situación muy importante para nosotros, porque cuando nosotros la llegamos a encontrar o los pacientes la presentan, nosotros podemos platicar de una forma más sencilla o más abierta con la familia. Es decir, ellos en su credencial van a ver la firma de su familiar y les podemos platicar, aquí tenemos la prueba de que su familiar en vida decidió donar. La última decisión la tienen ustedes, sin embargo, su familiar lo decidió antes y esta es la prueba. Para nosotros es un poco más sencillo acercarnos a la familia. La voluntad del donante. Doctora Juárez, muchísimas gracias por habernos acompañado y nuestro reconocimiento por su importante labor. Muchas gracias por darle difusión a la cultura de donación, y créanme que estamos trabajando por un México de donantes y por un país sin lista de espera. Muchas gracias.